Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Ágora. Ágora es el foro donde en la antigua Grecia se hacía el intercambio de ideas, el intercambio de bienes y servicios, y hoy hemos traído Ágora al mundo virtual para entender un poco las situaciones que nos ocurren, las situaciones de la vida diaria y cómo generar debates y conversaciones sensatas con expertos alrededor de este tema. Y cuando hablamos de expertos, sin duda, hoy tenemos un impresionante panel de expertos, personas que han dedicado su vida, casi que su vida profesional, a los temas regulatorios, a los temas de empresa. Y déjeme ir en el orden que ustedes los pueden ver en pantalla. Carlos Betancourt es colombiano, ha dedicado gran parte de su vida a los temas de compliance y hoy en día es presidente del capítulo de Colombia de World Compliance. Carolina Ortiz es abogada también. Caro ha dedicado gran parte de su carrera a trabajar en entidades regulatorias, particularmente el sector financiero, tanto en su país, que es Colombia, como en México. Ha tenido la oportunidad de experimentar en temas regulatorios en otros países también. Cintia Uriarte es abogada y Cintia ha trabajado como abogada en varias industrias, más recientemente en la industria financiera, y durante los últimos años se ha dedicado particularmente a los temas de cumplimiento y a los temas de transformación de cultura hacia el cumplimiento. Alejandro Iturbide ha trabajado, tiene una trayectoria importante tanto en despachos como en empresas del sector tanto financiero como de intermediación financiera y en el sector, digamos, jurídico recientemente del área o del negocio de la aviación comercial. Carlos Mantilla, colombiano, ha trabajado como regulador, ha trabajado como abogado independiente y hoy en día es funcionario público y trabaja como regulador del tema societario en su país, que es Colombia. Daniela Ortega es venezolana. Daniela lleva muchos años viviendo en México, ha trabajado en el sector de telecomunicacaciones, ha trabajado en el sector financiero y en los últimos años se ha dedicado a ser profesora universitaria, ha sido o es miembro de consejos directivos y tiene hoy en día un despacho dedicado a temas legales, a temas societarios, a temas de cumplimiento dentro de la sociedad, dentro de estas sociedades o corporaciones. Entonces nos aporta este tema del cumplimiento desde adentro. Y me acompaña hoy, le doy muchas gracias a Gabriel Salinas. Gabriel es mexicano, radicado en Texas y socio hoy de una de las firmas y despachos de abogados más importantes del mundo. Entonces, pues bienvenidos a todos, me da muchísimo gusto verlos y estar hablando en esta ocasión de Ágora, en esta Ágora de este tema tan importante. Y quiero saltar directamente al ruedo y preguntarle a Carlos, a Carlos Betancourt, perdón, a Daniela y a Cintia. Algo que quizás cuando se ve de afuera el tema de compliance, se siente que todas estas normas hacen difícil el crear empresa, que la legalidad se vuelve casi que un yugo, y en los países de América Latina ese exceso de legalidad, ese exceso de normatividad han llevado no solo a la limitación de la libre empresa, sino a un gran nivel de informalidad, porque estar dentro de la legalidad resulta supremamente oneroso, supremamente costoso. Entonces, adelante, si quieres Carlos, arranca y le vamos dando la palabra a los demás. Gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por invitarme a estar aquí con todos ustedes, panel de lujo, muchos colombianos, somos 3 colombianos de 6. Sí, yo creo que hay en lo que es el compliance, digamos, la implementación del compliance en América Latina y en Colombia especialmente, pues se parte, yo creería que de una contraposición del concepto de compliance al concepto de regulación. El compliance viene a nuestro juicio, a ser un mecanismo
para la buena implementación de la regulación. Y ahí estamos, yo diría que bien que ambos se retroalimentan y uno viene pues a ayudar a implementar el otro. Ambos van a renovar pues las instituciones del derecho comercial y de los derechos propiamente del derecho y las obligaciones de los agentes económicos en los que el Estado viene de alguna manera a diversificar o a querer diversificar y modernizar pues las herramientas jurídicas de control al tiempo que va a querer pretender también pues ser el garante de intereses generales y para ello pues digamos que desarrolla por nuevas formas de controlar o de querer controlar el acceso al mercado y al mismo tiempo el comportamiento del mercado. Y el compliance pues viene, a mi juicio, pues a estar enmarcado más en el comportamiento al interior del mercado que en el control del mercado mismo. Y es ahí donde yo creería que, pues, tenemos en América Latina y en países como continentales o de derecho continental, perdón, como el caso de, de Francia, por ejemplo, en el que la adopción o el entendimiento mismo del término, pues diría yo que esta primera contraposición de la que hablaba y es al entendimiento de por un factor lingüístico que genera ya la primera causa, la traducción de compliance en estos términos puede conducir pues a dar, podría yo decir que un sentido diferente y en ocasiones contrario a su contenido jurídico real. Tal es el caso que en Francia, justamente en el 2016, en el momento en que se estaba, pues, 2015, 2016, que se estaba, pues, haciendo toda la reflexión alrededor de la ley Sapin 2, que es, digamos, como la FCPA francesa, pues hubo varias aproximaciones a cómo, digamos, cómo presentar el término compliance o había una tendencia que decía que era el derecho del cumplimiento o del derecho de la conformidad y una gran tendencia de conformidad con la ley, perdón, la conformidad, bla, bla, en el que finalmente decidieron que el término compliance era intraductible o no se podía traducir al francés y que había justamente pues que hacer una interpretación de la noción de la reglamentación para llevarla al comportamiento dentro de la reglamentación. Y yo creo que esta es una de las principales, digamos que contraposiciones que podemos tener hoy en América Latina y errores que estamos cometiendo en América Latina, y es que confundimos la reglamentación con la implementación de esta reglamentación y de los valores éticos internacionales que hoy nos confrontan a un mercado cada vez más abierto, más globalizado, más internacional y que nos exige justamente algunos principios éticos que vienen desde principios del siglo XX y que hoy se hacen cada vez pues más, digamos, como que más efectivos o que son cada vez más impuestos por una reglamentación internacional que complicamos nosotros mismos por reglamentaciones nacionales y locales llamándolas en algunos casos pues compliance o el compliance viene a obstruir o el director de compliance officer pues viene a impedir pues, el desarrollo y el alcance de los propios objetivos de la empresa, cuando en realidad lo que pretende el compliance o la función de cumplimiento, a mi juicio, es más bien facilitar la obtención de los objetivos societarios y facilitar incluso la libre competencia y el acceso al mercado. Gracias, Carlos. Cintia, adelante, por favor. ¿Qué tanto el compliance limita la actividad empresarial y se vuelve un yugo y más bien una fuente de informalidad? En mi opinión, no es tanto el compliance, sino la propia regulación. El compliance, su función es precisamente detectar los riesgos de incumplimiento regulatorio en un determinado sector, en una determinada industria, en una determinada organización. Entre mayor regulación, marcos existan, como puede ser una industria financiera, una industria farmacéutica, una industria de aviación, que también te puede decir Alejandro. La regulación no es creada por el compliance, es creada por los legisladores del país. Entonces, el compliance está ahí para identificar esos riesgos de incumplimiento,
para proponer medidas de cumplimiento, de monitoreo, para identificar qué es lo que la organización le falta. Pero en realidad el compliance no es la persona que pudiera volver pesada la operación, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión. Gracias, Cintia. Vamos con Daniela, por favor. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, en primer término, muchas gracias Juan y Gabriel por la invitación y bueno, encantada de compartir este ágora con los demás panelistas. Y bueno, respecto de lo que preguntan, la verdad coincido mucho con la opinión de Cintia. Me parece más bien, y para hacer aquí, para crear un poco de polémica con los demás abogados, que realmente compliance es un aliado de la empresa, sobre todo cuando estamos en un ambiente de alta competitividad, ¿no? Que es lo que busca pues todo empresario, ¿no? Estar en un estado que sea mucho más liberal y donde exista la libre competencia. ¿Por qué sustento esto? Porque pues en realidad el compliance, como decía Cintia, te va a facilitar el poder cumplir con la regulación que de todas maneras existe, o sea, es independiente de si existe compliance o no, pues tú vas a estar sujeto como empresa a un marco regulatorio que en muchas ocasiones es bastante complejo. Entonces, el compliance como función te permite, pues a través de distintos mecanismos, operacionalizar un poco la empresa y así facilitar el que se pueda cumplir con ese marco regulatorio. Además, pues tiene ese aspecto que también mencionaba Carlos, que va más hacia los comportamientos y que también me parece juega un rol importantísimo dentro de la empresa, porque en la medida en que tú logres influir en los comportamientos de los empleados, pues eso va a facilitar que los empleados, frente a una situación en que haya, por ejemplo, un conflicto de ley, haya una ambigüedad de ley, puedan y sepan cómo actuar frente a esa situación, cuándo solicitar apoyo, o sea, cómo reaccionar frente a ese tipo de situaciones. Entonces, el tener una cultura de compliance, tanto desde un punto de vista a lo mejor un poco más formal de procedimientos, controles, un sistema de gestión de riesgos, así como en la parte de cultura, de comportamientos a nivel de los empleados, pues tiene al final un efecto bastante positivo y que logra como que aliviar un poco esa carga regulatoria a la cual toda empresa de todas maneras está sujeto. Entonces, pues como verás, un poco mi postura es un poco más a favor y sería raro haber esperado algo distinto, pero pues mucho más a favor de una función de compliance dentro de la empresa y la importancia que juega. Y yo creo que lo que planteas, Daniela, nos da un marco, casi que pista de aterrizaje a la siguiente pregunta que quisiera hacerle a Carlos Gerardo, a Carolina y a Alejandro. Y déjame empezar por Alejandro. ¿No están las empresas sujetas a regulación una desventaja económica sustancial frente a la economía informal? ¿Crees tú que la legislación o el marco regulatorio específicamente es una desventaja general? Igualmente hay diferencias regulatorias de un estado a otro, de un lugar a otro. ¿Cómo se transmite esa necesidad de cumplir? Que como lo ha planteado Cintia, creo que de una manera muy adecuada, no es que el compliance se autogenere a sí mismo. El compliance lo que hace es hacer cumplir las normas que alguien dijo que había que cumplir. Pero mi pregunta, Alejandro, es ¿cómo está esa desventaja frente a la libertad de empresa y frente a la libertad económica? Y cómo algunos sí tienen que cumplir y otros pueden optar por no hacerlo, por decirlo de esa manera. Claro que sí, Juan. Buenos días a todos. Me da mucho gusto compartir el foro con varios colegas y varios conocidos. Muchas gracias por la invitación, Juan. Gabriel, se los agradezco mucho. A tu pregunta, Juan, evidentemente hay actividades económicas que no tienen la regulación que se espera de ellas y otras que están sobrereguladas. Y esto obedece al bien jurídico tutelado. Y déjame ponerte un ejemplo. En un hospital, el bien jurídico tutelado, una empresa que se dedica a dar servicios de salud, es precisamente la salud. Uno entra a un hospital para recibir un servicio y recuperar su salud, no para morir en el hospital. En un banco, el bien jurídico titulado es el patrimonio de los ahorradores. Uno va al banco a depositar su dinero para acrecentarlo,
no para que se invierta de una forma equivocada y se pierda ese dinero. Y en la industria aérea, uno acude y toma un avión para transportarse de un lugar a otro y no para perder la vida mientras se está transportando de un lugar a otro. La seguridad es sumamente importante en esa industria. Mencionabas, ¿por qué hay algunas industrias que no están reguladas? Porque el bien jurídico tutelado no amerita que se cree una regulación en torno a la misma y no amerita que haya un cuerpo de reguladores supervisando cómo se aplica la regulación sobre tales servicios. Pero en estas tres industrias que acabo de decir, la aérea, la de prestación de servicios de salud, prestación de servicios bancarios, sí es sumamente importante el bien jurídico tutelado y la regulación no solamente no es importante, sino es necesaria. Y de que el regulador incluya equipos internos como de cumplimiento para asegurarse de que la regulación se está implementando también es sumamente necesario. La sofisticación de los servicios que se prestan requieren que haya una regulación al respecto. Y evidentemente hay jurisdicciones más maduras, otras menos maduras, en donde se requiere que el regulador tenga más participación en un mercado no tan maduro como lo podría ser en otros mercados más maduros. Y puede ser el caso del mercado bancario, en donde hay mercados ya muy maduros, donde el regulado tiene cierta autorregulación, el regulado dice cómo se va a autorregular y el regulador simplemente revisa y se asegura de que la regulación se esté cumpliendo. Y hay otros mercados no tan maduros donde el regulador establece cómo el regulado tiene que llevar a cabo su negocio, cómo tiene que llevar a cabo la prestación de servicios, y el regulador tiene una injerencia muchísimo mayor sobre el negocio y sobre la prestación de servicios de tales prestadores de servicios. Ese sería mi comentario por ahora, Juan. Muchas gracias, Alejandro. Carolina, adelante, por favor. Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que es muy importante lo que Alejandro acaba de decir, lo que se protege con la regulación es importante. Cuando yo, por mi experiencia en el sector financiero, es importante tener claro que a quien protege la regulación sobre todo es al consumidor financiero. Entonces, por eso, por esa protección, por ese cuidado especial que merecen los ahorros del público, es por eso que hay una regulación. Entonces, es muy importante entender el porqué de la regulación. La regulación, en términos generales, no se da porque sí, sobre todo en donde hay estados de derecho, en países con una democracia madura, pues la regulación se da por algo. Evidentemente, pues depende un poco también ya de las personas, del regulador, del supervisor, del tipo de, digamos, de madurez en la democracia, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, cuando se creó la eurozona, cuando se creó como un avance de la Unión Europea, pues había muchas diferencias entre unos países y otros, y efectivamente lo que se buscó un poco fue homogeneizar un poco esas reglas, por ejemplo, en el sector financiero, en donde pues de todos modos existieran unas directivas europeas para hacerlas un poco más homogéneas. Sin embargo, sí depende mucho del nivel de madurez de la regulación. Ya cuando uno estaba en 2001 en un supervisor bancario, como era el francés, viendo cómo se hacían acuerdos de cooperación para que la regulación fuera un poco más homogénea, para que hubiera intercambio de información. Pero cuando uno ve lo que pasó en el 2008, 2012, crisis de la zona euro, se ve como a pesar de que se había hecho un intento muy grande de 2001 a 2012 para que la regulación fuera un poco más homogénea, los principios fueran un poco más generales, pues de todos modos, cada país lo aplicó de una manera diferente. No era lo mismo la regulación en Francia que la regulación en Grecia, en España, en Irlanda. Eso también tiene mucho que ver, ¿no? Pero de todos modos, el principio general de la regulación es proteger, como lo decía Alejandro, ese bien jurídico tutelado que es tan importante, que necesita una regulación para poder digamos, estar un poco más protegido. Gracias, Carolina. Carlos Gerardo, adelante, por favor. Gracias, Juan. Saludos a todos. Y bueno, creo que estoy de acuerdo con lo que han señalado Carlos y Carolina. Para responder la pregunta, no considero que la regulación en sí misma represente una desventaja para unas empresas que tengan esa actividad regulada o no. Por supuesto que si yo cumplo con toda una serie de normas, eso genera unos costos y al principio, para las empresas pequeñas que están comenzando una actividad, eso puede ser una barrera de ingreso y las que las lleve a la informalidad, y en la informalidad obtengan una ventaja, y es decir, yo no cumplo con esas reglas y dedico mi capital de trabajo a producir, y entonces ahí tengo una pequeña ventaja,
pero después cuando voy a crecer mi negocio y no tengo, digamos, algunos cumplimientos que se necesitan para obtener un crédito, para obtener una póliza, para acceder a un mercado internacional, probablemente me va a quedar atrás. Entonces, digamos que no creo que en sí mismo existan ventajas para una empresa o por el hecho de que esté regulada la actividad. Depende mucho, y ya lo han dicho, de cuál sea esa actividad, depende de cuál sea la región y el desarrollo de ese entorno y de ese sector empresarial para que requiera más o menos regulación. Normalmente la regulación, lo hemos visto, surge con posterioridad a una crisis. Y entonces las regulaciones suelen ser restrictivas y vamos a evitar, esto no puede volver a ocurrir. Y entonces surgen todos los organismos internacionales a dar recomendaciones y vemos todo el proceso desde el soft law hasta el hard law de cómo esa recomendación se va volviendo obligatoria y luego se va volviendo sancionatoria. Entonces, pero en sí mismo yo no creo que genere una desventaja, Juan, para ir a la pregunta. Creo, digamos, que el problema que tenemos, y lo veíamos en la anterior pregunta, es que la regulación a veces es excesiva, es contraria, es confusa, es difícil de interpretar, difícil de aplicar, y ese es un gran reto que tenemos nosotros, digamos, pues tanto como empresarios, como abogados o como asesores o como supervisores y reguladores, porque esas zonas grises de la regulación son las que permiten las discusiones, son las que permiten los espacios para que alguien se aproveche, pero también son las que generan inseguridad y ahí sí de pronto puede haber desbalances en cuanto a quién puede aprovechar o no mejor esa regulación cuando permite como esos vacíos o zonas grises. Eso sería, Juan. Gracias, Carlos Gerardo, muy claro. Y hemos planteado el tema de manera general hablando de los estados, es decir, de la regulación de los estados, lo planteó Carlos Betancourt, lo planteó Carolina de manera muy clara. Y déjeme pasarme de la regulación del estado a la política de gobierno. Estamos viendo, particularmente en el ámbito latinoamericano, gobiernos por una parte altamente liberales que están tratando de fomentar el libre paso de la economía, pero también estamos viendo gobiernos de alto nivel de intervención. Pero además de eso estamos viendo gobiernos particularmente en países como México, en países como Perú, en la propia Argentina, evidentemente en Bolivia y algunos de los centroamericanos, donde lo que ocurre es que la regulación es pesada para el particular, pero esto que para el gobierno por alguna razón resulta ser bastante más fácil. Entonces quisiera primero preguntarle a Gabriel y a Cintia y cerrar con Carlos Betancourt que trae este panorama general. ¿Dónde juega el gobierno? Porque hemos sido muy claros, van ustedes sido muy claros en el papel de la ley, el legislador y el bien tutelado, pero ¿dónde está el papel del gobierno finalmente como ejecutor y como garante de la ley que cada vez se va volviendo, digamos, más a juicio de lo que este gobierno o cualquiera quiera hacer? Adelante, Gabriel. Sí, Juan, gracias. Mira, es importante tener reglas que sean consistentes. Yo me acuerdo del ejemplo que hacen un experimento de cuando la gente se está metiendo a la fila en una tienda, que resulta que si la gente se queda haciendo fila, la mayoría de la gente se queda en la fila. En el momento que alguien se empieza a meter a la fila, todos se empiezan a meter a la fila. Ese experimento hace pensar en tener reglas consistentes a través de una jurisdicción o incluso, como comentábamos ayer, jurisdicciones vecinas, porque si hay reglas no consistentes o inconsistentes, eso da cierta ventaja a ciertos jugadores que tal vez no tienen una cultura de compliance como los demás. Entonces, de ahí tenemos lo que mencionaban los compañeros, leyes anticorrupción. Y ya hablando de países vecinos y jurisdicciones vecinas, pues tienes que contar con convenciones como la de la OSD o normas extra jurisdiccionales que en realidad a veces se cuestiona un poco la constitucionalidad de leyes como el FCPA o la ley de conducta corrupta extranjera que aplica en Estados Unidos o la ley para combatir la corrupción del Reino Unido,
porque tiene una aplicación extraterritorial. Entonces, te preguntas, ¿cuál es el rol del Estado en regular la conducta del sector privado? Yo creo que es un rol importante porque si no tienes reglas consistentes, estás dándole ventaja al que no tiene la cultura de cumplimiento de normas. Y si no existe la norma, pues entonces no existe un estándar bajo el cual las empresas se deberían de conducir. Ahí está un tema muy importante, que es el de estandarizar conductas y prácticas anticorrupción, que es lo que venimos haciendo en las últimas décadas. Otro tema importante es si estas normas funcionan y si funcionan sin el efecto punitivo que sí tienen normas como la ley de Estados Unidos y la ley de Reino Unido, que tienen unas multas millonarias y también responsabilidad penal de los ejecutivos. Pero ahí me quedo apuntando hacia la consistencia de las normas. Yo creo que es bien interesante, inclusive, y lo vamos a ver en la segunda parte desde el punto de vista cultural. La manera como conducimos un coche cuando cruzamos una frontera es completamente diferente a la manera como lo conducimos al otro lado de la frontera. La manera, siempre digo que es bien interesante que cuando estás en cualquier país latinoamericano no sabes echarle gasolina a tu coche. Llegas a Estados Unidos o a Canadá y de repente aprendiste a echarle gasolina a tu coche, a veces de manera vergonzosa. Probablemente nos ha pasado a todos que no dura uno un poquito más del tiempo. Cintia, adelante, por favor. ¿Qué ocurre con este tema de el gobierno más que la legislación? ¿Qué pasa con el gobierno liberal, el gobierno intervencionista o al gobierno que francamente no le importa el tema? Cintia, te escuchamos. Cintia, ¿estás ahí? Explicando, Gabriel, no nada más hay que ser consistentes, sino también no distinguir. O sea, ¿a qué me refiero? La ley no puede tener favoritismos, no puede tener más exigencias o más obligaciones a cargo de cierto sector, ¿no? Sea público o privado, sea nacional o extranjero. La ley es de aplicación general. Y eso es algo que a veces los gobiernos intervencionistas están utilizando, ¿no?, como herramienta para empezar a favorecer a algunos sectores más que a otros, o para entorpecer de tal manera o engordar de tal manera el proceso que no exista una inversión de parte de otro país. Entonces, lo que preocupa del gobierno intervencionista es este uso de las leyes, ¿no?, que ellos pueden estar emitiendo o reformando, modificando o amenazando, ¿no?, con modificar, de tal manera en que el inversionista extranjero pues no sepa, ¿no?, si va a valer la pena, si le van a respetar las reglas del juego. La certidumbre juega un rol muy poderoso, ¿no?, en el desarrollo de una competencia. Tenemos que contar con un regulador que tenga esta autonomía para poder decir cuándo se está interfiriendo con la libre competencia. Gracias, Cintia. Carlos, déjame cambiar la pregunta, una pregunta con un giro diferente, porque creo que Cintia está planteando el tema de el Estado yéndose más allá de lo que le corresponde. Ocurre también lo contrario, que el Estado se va más allá de lo que le corresponde a los particulares, pero a la hora de la actividad del Estado se vuelve un poquito más liberal, digamos, que pueden hacer cosas que naturalmente un particular no podría hacer. ¿Por qué nos platicas un poco sobre tu visión sobre gobierno y regulación versus Estado y regulación? Sí, digamos que el compliance de alguna manera, pues en su origen, pues va a expresar, perdón, pues una cierta desconfianza del Estado, del gobierno hacia la empresa o el manejo, digamos, de la interacción de la empresa con su objeto final. Y en efecto, yo creo que viene de alguna manera a querer, pues, interactuar o tener una aproximación
a los efectos que puede tener el incumplimiento de la ley o la regulación que ha impuesto, no solamente para la entidad o el sector, obviamente, o el gremio, si se trata pues de una grande empresa en el país, sino también justamente para la seguridad jurídica que el país puede vender, por así decir, a los posibles inversionistas que puedan venir al país. Sin embargo, yo creo que la implementación de todos estos temas regulatorios y del compliance como mecanismo, por así decir, digamos que de aplicación o de acompañamiento al empresario o a la entidad para la buena ejecución de esta normativa en su más amplio abanico, pues se trata de implementar o digamos que manejarse dentro de la entidad al interior de todo lo que permite hacer la ley de manera legal y no de restringir, digamos, las posibilidades al estricto o lineal, la estricta y lineal lectura de la norma. Yo creo que la implementación tiene fuerza cada vez mayor, o es más fácil de interactuar con el compliance, de implementar este tipo de programas de compliance o la función de cumplimiento. Yo prefiero hablar de la función de cumplimiento porque abarca como más digamos, el objeto pues del compliance, en la medida en que las democracias pues son más fuertes, en la medida en que la institución y la distribución del poder al interior de las instituciones está pues digamos más mejor determinado, mejor digamos, más identificado. La problemática con estos gobiernos intervencionistas que intentan manejar de alguna manera a su propio beneficio, hay que decirlo también, y poner justamente en tela de juicio pues el sector privado, la empresa privada, los sectores, principalmente el sector financiero que es diabolizado en todos los escenarios de gobierno interno. Yo creería que la problemática está también en la confusión que puede haber en esta separación que hay cada vez más fuerte en América Latina, principalmente digamos que de la transmisión de la producción de servicios públicos anteriormente regulado y manejado por el Estado al sector privado y la creación, pues, o la generación y nacimiento de figuras público-privadas que vienen, pues, a interactuar justamente con no solamente el gobierno, la regulación, los organismos regulatorios, sino con, digamos, la la transmisión, pues, o deliverance, perdón, perdí la palabra en español, de un servicio público. Entonces, todo por aquí lo que quisiera decir es que la implementación del compliance digamos que su relación directa, pues, con la regulación tiene su peso, digamos, es más fácil, pues, implementar, es más fácil interactuar con un gobierno o con un Estado de una democracia fuerte y un gobierno con instituciones fuertes y uno, pues, sale del otro o interactúa con el otro sin olvidar que para implementar todo esto no podemos olvidar tampoco pues el tamaño de las economías, por así decir, que sigue siendo pues un reto importante que difícilmente logrará abarcar no solamente la entidad, sino digamos la, la estructura gubernamental y yo creería que justamente aquí donde podría haber justamente una preocupación frente a esas instituciones relativamente nuevas como es el compliance y su interacción con aspectos más, digamos, más trascendentales de la regulación o de la propia misma, diría yo, existencia de las personas jurídicas y su interacción con la sociedad. Gracias, Carlos. Carlos Mantilla tiene un comentario sobre este tema y después le doy la palabra a Gabriel ya para que nos acompañe con la segunda parte, que es el futuro de compliance. Estamos frente a un mundo cada vez más regulado, liberalizado. Nos acostumbraremos, nos adaptaremos, cultura personal y compliance. Pero
Carlos Gerardo, creo que tienes un comentario que me parece relevante para compartir con los demás. Adelante, por favor. Gracias. Muy brevemente, dos temas. El primero es que además de si el gobierno es intervencionista o no, tenemos esa volatilidad que se produce por los cambios de los periodos de gobierno correspondientes en cada país cuando llegan ahí, porque tenemos algunos estados que ni siquiera llegan a cumplir ese periodo, y entonces pasamos de gobiernos de apertura a gobiernos de no apertura, de prohibir una conducta a permitirla, y esa inestabilidad y esa volatilidad sin duda afecta mucho cualquier plan de negocios de cualquier empresario en el mediano y largo plazo, que sobre todo, digamos, si vemos temas de infraestructura que tienen grandes inversiones y demás, y que requieren de un cierto tiempo para recuperar sus inversiones, y si no pueden proyectarse, pues es muy difícil. Y a esto el segundo, tal vez el tema, y con lo que señalaba Juan Carlos, es importante, y es que pues ya no solamente el problema es del colapso de una economía de un país. Hoy tenemos el riesgo del contagio, que ya lo hemos visto, y es porque pues, la globalización y la interconexión que tenemos pues, hace que lo que pase en cualquier país medianamente importante afecta sin duda a la región y luego se extiende muy rápidamente de manera global. Entonces, todos estos dos elementos creo que son elementos que motivan la existencia y la necesidad de ciertos estándares internacionales que por lo menos permitan tener una especie de seguridad básica para las operaciones empresariales. Eso era. Muchas gracias, Carlos. Y la mesa está servida, Gabriel. Entonces, Gabriel tomará ahora la segunda parte para dejar esto a quienes nos acompañan en este espacio de Humanos Red Colaborativa y que sufren como empresarios con el compliance y quizás no tienen la mejor, la mejor experiencia en crear empresa. Hoy salió un estudio reciente sobre México en particular, que me pareció muy interesante. Para crear una empresa en México, hoy se necesita pasar por 11 pasos diferentes, con entidades diferentes y poder prestar un servicio. Gabriel, la mesa está servida, adelante. Gracias, Juan. Y me parece muy interesante lo que mencionaron los colegas. Creo que una conclusión que yo estoy llegando es que en general existen leyes muy buenas alrededor de nuestros países latinoamericanos que combaten la corrupción. En general, todos los países latinoamericanos tienen buenas leyes anticorrupción. Lo que falta, y un poco en línea de lo que mencionaba Cintia, es una buena implementación y entes autónomos con independencia que puedan implementar y ejecutar esas normas. En México vimos lo que pasó con el Sistema Nacional de Anticorrupción, que era una muy buena propuesta, una muy buena ley, que al final de cuentas falló en su implementación. Me gustaría preguntarle a Daniela, ¿cómo ve el mundo hacia adelante en el sentido de regulación versus un mundo más liberal? ¿Y cuál es el papel de las empresas en fomentar esta cultura de compliance cuando tenemos ciertos gobiernos que al parecer no le están dando la importancia a la implementación y la ejecución de estas normas anticorrupción? Perdón, tenía el silenciador. Gracias por la pregunta, Gabriel. Mira, yo creo que dos cosas importantes. O sea, definitivamente las empresas juegan un rol. Bueno, déjame empezar mejor por la otra parte, ¿no? Los gobiernos, y aquí tenemos el caso de México, donde hablabas de cómo tenemos una implementación que quizás como que sigue en proceso y sigue en proceso por un periodo más largo de lo que se tenía visualizado. Entonces está un poco trunco. Y eso tiene una afectación en quienes precisamente pues, nos dedicamos a los temas de compliance, porque como decías en el ejemplo de la fila, el hecho de que pues empiecen a saltar la fila y vean que no hay consecuencias, porque el gobierno no está penalizando esas conductas, hace que pues que todo el mundo lo haga, ¿no? Y entonces cuando tú trabajas en una empresa, pues siempre lo que nos enfrentamos es que pues te dicen, bueno, es que todo el mundo lo hace, o sea, si no me es prácticamente pues tener que cerrar el changarro y salir del mercado porque pues esas son las condiciones bajo las cuales todo el mundo opera.
Entonces, eso definitivamente como compliance officer lo hace bastante retador, bastante difícil el poder entonces convencer por qué es importante tener un programa de compliance y cómo eso te protege frente a una potencial responsabilidad tanto administrativa como penal. Entonces, veo dos problemáticas que se dan en nuestros países, en donde definitivamente pues sí tenemos un marco regulatorio sólido, progresista, pero pues que no se ha aplicado adecuadamente. Por un lado, la impunidad y por el otro lado, pues el hecho que frente a esa impunidad, pues había una relajación por parte de las empresas y una falta de entendimiento respecto de lo que está en juego, que al final es la potencial asignación de responsabilidad, no solamente administrativa, sino penal hacia las propias empresas por la actuación de sus empleados o de otros terceros que actúen en representación de ellos, ¿no? ¿Qué rol pueden jugar las empresas? Pues un rol bastante importante en cuanto a, sobre todo las empresas globales que operan en nuestros países, de, como lo han hecho, implementar programas de compliance muy sólidos y empezar como a crear esa influencia en el mercado, ser un estandarte para otras empresas para que éstas empiecen a adoptar estos mismos mecanismos. A mí me ha tocado en épocas recientes pues trabajar muy de la mano con la Fiscalía Anticorrupción en México, en cómo tratar de entonces propiciar, avanzar más en lo que es el establecimiento de un marco regulatorio más sólido que les permita a ellos, a la Fiscalía, establecer mecanismos eficientes para poder entonces supervisar y tener una actuación mucho más principal, un rol mucho más activo en lo que es lo que es evitar la impunidad, ¿no? Empezar a tomar acción frente a estas prácticas corruptas que se están viendo en el sector empresarial, ¿no? Entonces, ¿qué hemos establecido con ellos? Pues lineamientos similares a los que tiene el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, y bueno, se está trabajando en eso para que sean aprobados y mediante esos lineamientos pues se pueda ejercer una influencia mucho más directa en las empresas, ya no solamente en las empresas globales, sino que ya realmente baje hasta el nivel de las pymes. Que por cierto, ahorita que menciono las pymes, y con esto termino mi comentario, pues eso ha sido bastante retador en Latinoamérica, porque pues tenemos economías en donde pues el volumen de pymes que tenemos es sumamente significativo, y ahí el establecer un programa de compliance pues sí significa una carga regulatoria, un costo regulatorio muy importante. Entonces es también cómo balancear y cómo establecer esquemas regulatorios que sí consideren, o sea, que sean basados en riesgo y consideren también el tamaño y la complejidad de la empresa para pues tampoco pues hacer que varias de esas pymes pues salgan del mercado, pero sí que tengan programas que sean razonablemente adecuados para evitar prácticas anticorrupción, pero corruptas. Gracias, Daniela. Y me gustaría enfocarme en ese tema sobre el programa de anticorrupción de una empresa. Alejandro, tú como funcionario de compliance de empresa, ¿cómo ves tú el rol del funcionario dentro de la empresa? ¿El funcionario le debe importar la rentabilidad del negocio de la empresa? ¿El funcionario debe ser un policía de la gente que está desarrollando negocios? ¿Dónde está este rol que debe tener el funcionario dentro de una empresa que tiene obviamente fines de rentabilidad y responsabilidades a sus inversionistas? Es una gran pregunta, Gabriel, porque creo que ese es el tema al que nos hemos enfrentado muchos de los abogados que estamos en la llamada, muchos de los que de alguna u otra manera hemos llevado a cabo el compliance. No debemos de olvidar nunca de que una empresa, el objetivo de una empresa, por lo menos de una empresa que no sea asociación civil, es lucrar, es hacer dinero. No podemos, como oficiales de cumplimiento, como abogados, que somos áreas de control, el ir en contra de la rentabilidad de una empresa. No podemos asfixiarla, no podemos matarla, no es el objetivo para el cual la empresa fue creada.
Tampoco debemos de tener un rol de policía. Yo creo que el rol de policía asusta a los colaboradores y creo que genera un ambiente laboral equivocado. Lo que tenemos que hacer como cumplimiento, como abogados, como áreas de control dentro de una empresa, es crear conciencia entre nuestros compañeros de trabajo, entre los accionistas, entre el consejo de administración, que es sumamente importante para implementar las políticas y ejecutar la estrategia que dicta la asamblea de accionistas, es crear esa conciencia de que cumplimiento, de que las áreas de control tienen un objetivo, que es cumplir con la regulación existente, que es ayudar al regulador a que el regulador cumpla con la regulación que está obligada a que sus supervisados ejecuten. Y sin duda ese es el rol. Tenemos que jugar con ese balance de no afectar la rentabilidad de la empresa, no ser policías, pero sí crear al mismo tiempo esa conciencia que es sumamente importante para que quienes deciden sobre a dónde va la empresa sepan de que el cumplimiento de la regulación y la ayuda a nuestros supervisados es sumamente importante. Gracias, Gabriel. Gracias, Alejandro. Y me gustaría seguir con Cintia sobre ese tema. Cintia, tú, ¿cuáles son los puntos claves que consideras que debería tener un programa de cumplimiento de una empresa? Okay. Se nos congeló. Cintia, si quieres, Gabriel, sigamos ya, Cintia, ahí estás al aire. Sigamos, Gabriel, mientras Cintia se vuelve a la línea. Listo. Carolina, del lado del regulador, ¿cuál ha sido tu experiencia de los programas más efectivos hacia la industria y hacia el mercado de anticorrupción y de cumplimiento de normas? Yo pienso que es importante, digamos, en Colombia hay un desarrollo muy grande en normas antilavado de activos. Hay un desarrollo grande que son muy importantes y creo que ahí el regulador y el supervisor han visto la necesidad de que realmente estos temas que en nuestro país son sensibles, realmente pues estén regulados. Pienso que, por ejemplo, desde ese punto de vista de anticorrupción, por ejemplo, el regulador societario en Colombia es mucho más fuerte que el regulador financiero. Tiene mucha más norma alrededor, digamos, de ese tema. Sin embargo, el regulador financiero, como su protección está sobre todo al ahorro del público en temas de protección al consumidor, de servicio al cliente, de sistemas de atención al consumidor, ha sido mucho más desarrollado, digamos, en ese sentido. Y por eso, digamos, si uno mira en Colombia, hay más programas de compliance en empresas del sector real que incluso en empresas del sector financiero, porque no es una obligación. Entonces, en este caso, yo creo que estoy de acuerdo con Alejandro que aquí el problema es más de conciencia en las empresas. No tanto, el compliance va más allá de lo que el regulador diga. Es un tema más de conciencia, de que si uno tiene un buen programa de compliance, seguramente a largo plazo la empresa será más sostenible. No, incluso va a producir utilidades, de pronto no tan rápido ni a tan a corto plazo, pero sí van a ser más sostenibles en el tiempo y además van a ser más equilibradas y van a ser más repartidas en todas las partes interesadas, digamos, no solamente al accionista, que evidentemente es muy importante, pero también al consumidor financiero, también al empleado, y seguramente eso hará pues que haya una empresa muchísimo más equilibrada y que en sí el entorno la perciba como más equilibrada y si va a emitir acciones en el mercado, pues seguramente le va a ir mejor. Entonces, yo pienso que aquí en Colombia, por ejemplo, el regulador en eso no ha estado mal enfocado y ha permitido de alguna manera que las mismas empresas desarrollen esos programas de compliance internamente a nivel de conciencia y de ética empresarial. Sí, y eso creo que ha sido algo que se ha enfocado el regulador americano, que es el Departamento de Justicia, y en tema de mercado de valores, la SEC de Estados Unidos, que han hecho una combinación de dos cosas. Una ha sido tener la implementación y la ejecución de las leyes con dientes, es decir, multas millonarias y responsabilidad personal, penal de ejecutivos, pero la otra es que un efecto mitigador ante la responsabilidad
de los empresarios es precisamente tener un programa de compliance robusto, real, que esté funcionando, que no sea una política que guardas en un cajón, que sea un documento que viva y que respire. Y eso ha sido un impulso muy importante sobre la cultura de compliance, siquiera en las empresas norteamericanas y del Reino Unido y en algunos lugares de Europa, que es el programa de compliance tiene que ser verdaderamente implementado. Entonces, ahí me gustaría preguntarle a Cintia, ¿cuál es su perspectiva sobre el programa de cumplimiento de una empresa desde el rol de un funcionario de empresa encargado de compliance? Gracias. Considero que de las características prioritarias que debe tener este rol es una autonomía para poder realizar su rol. Un lugar en el organigrama que le garantice esta independencia y que le garantice un canal de escalamiento oportuno directamente a la alta dirección o al consejo de accionistas. No es una función que para poder ser efectiva sea representada por una persona que esté dentro del negocio o dentro de una función teniendo diferentes funciones. Tiene que tener el apoyo de la alta dirección para tener el número de recursos económicos y humanos suficiente para hacerlo. Y soy una convencida que si esto no cascadea de arriba hacia abajo, no va a haber una forma de implementarlo de manera efectiva. Es un valor de esta propuesta que tenemos que tener como organizaciones. El cliente se va a ir con empresas que tengan mejor reputación. Va a revisar cada vez más este tipo de resultados sostenibles en lugar de rápidos accesos. Y no es por nada, pero las empresas sin el talento humano pues tampoco existían. Entonces, las nuevas relaciones y las nuevas, nosotros también nos estamos poniendo en el plan de elegir muy bien en dónde estamos trabajando, porque también va, ¿no?, en nuestro juego, nuestra reputación. Entonces, no vamos a trabajar con una organización que todo el mundo sabe que no cumple con las reglas. No queremos estar asociados con ella. Entonces, creo que forman parte de esta cultura que integre el compliance dentro de su DNA. Entonces, para mí eso sería lo más relevante. Una autonomía, una independencia, un fondeo, una congruencia de arriba hacia abajo para poder formar parte de esta cultura y no llegar como los bomberos al último. Gracias, Cintia. Carlos, del lado del regulador, Carlos Mantilla, ¿qué tan importante es la sanción? ¿Qué tan importante es el efecto punitivo de las leyes y la publicación de estos sanciones y aplicación de la ley en los países? O sea, hay un efecto en esta promulgación de las consecuencias de no cumplir con las leyes. Bueno, creo que la respuesta corta es lamentablemente sí. Lo que pasa es que, es decir, sin duda, sin una sanción ejemplar o la sanción ejemplar o una sanción grande, fuerte, ayuda o se vuelve un incentivo para que muchas empresas terminen aceptando que están haciendo las cosas mal. Digamos, nosotros hemos trabajado mucho para hacer mucho énfasis en la pedagogía en cuanto al conocimiento de la norma, la interpretación de la norma y en sanciones pedagógicas. ¿Para quién? Para la masa, para quien comete la infracción por desconocimiento de la norma. Y enfocarnos, por supuesto, en que quienes sí lo hacen de una manera intencional, por supuesto, tengan una sanción que de alguna manera genere un mensaje de, oiga, ustedes tienen que hacer las cosas bien. El tema que yo veo es que en cuanto a compliance y en cuanto a sanciones y cómo lo uno puede estar atado a lo otro, es que yo veo como dos desarrollos distintos del compliance. Uno
que está muy bien ubicado, y es todo el tema de fraude, de soborno, de lavado de activos, de financiación del terrorismo, que está muy acompasado con las instrucciones y con las recomendaciones internacionales, y todo eso facilita la apropiación de esas normas. Tiene la sanción social de alguna manera cuando existe. Lo que señalaba ahorita Cintia, que pues sí, yo no quiero trabajar con X empresarios o con X grupo que tiene mala fama, la reputación. Lo que antes hacía que fuéramos a los paraísos fiscales, hoy es lo que nos hace no ir a ellos. Entonces, pero creo que esa parte creo que está muy bien. La parte general del compliance es la que creo que va en orden cronológico más atrás, en cuanto a que sin duda la fuerza de los empresarios, y apoyado hoy en día con la tecnología, hace que siempre los negocios vayan mucho más adelante, y eso es buenísimo. Bienvenida esa creatividad. Unos pasos más atrás, varios, va la regulación, tratando de decir, voy a regular este negocio nuevo, voy a regular esta nueva tecnología, este desarrollo, porque se creció demasiado, se volvió muy importante, lo que sea. Y detrás de la regulación, como lo decíamos al comienzo de esta reunión, está el compliance. Entonces, que va diciendo, oiga, surgió esta norma nueva, para lo que usted estaba haciendo, ajústese. Entonces, digamos que creo que, y lo digo nuevamente con el lamentable, porque no me gustaría, no quisiera que eso fuera lo ideal, la sanción, la multa económica, por decirlo de alguna manera, la prohibición de la restricción para prestar un servicio, o sea, el sacarlo de un comercio, sin duda sigue siendo un incentivo o un método para persuadir la aplicación o llevar a que el empresario aplique estas normas. Gracias, Carlos. Un poco para empezar a cerrar, les quería pedir a cada uno de ustedes en una sola palabra, si pueden, bueno, un par de palabras o una frase, si no pueden, una palabra, que nos digan qué piensan sobre la megatendencia en la cultura de compliance o los esfuerzos de compliance. ¿Para dónde vamos? Empezando con Carlos Betancourt. Yo pienso que vamos para una implementación cada vez más, más fuerte de esta, digamos, esta tendencia o nuevo mecanismo, como le llaman muchos, pero que sí que va a ser cada vez y va a estar cada vez más presente en los contextos laborales de todos y cada uno, o no, obligados o no, vamos a estar más obligados para poder interactuar con el mercado. Y solo quisiera aportar un minutito a lo que pues decía Cintia, Carlos Santía y pues Alejandro también. Y es que yo creería que hay un factor importantísimo en América Latina a desarrollar, es la formación del talento humano que va a trabajar y a interactuar con digamos que el compliance, porque hoy, por muchas veces la misma conocimiento del compliance, la importancia que tiene, lo que puede aportar o el valor que tiene al interior de la organización, pues muchas veces es X o W que menos expediente tiene en su despacho, que se recupera el compliance, y esto pues termina teniendo un efecto negativo al interior de la organización. Y creo que en América Latina pues también sería interesante reflexionar sobre la incluso profesionalización del oficial de cumplimiento como una digamos, una profesión, digamos, no regulada, pero sí, digamos, que se necesite pues de ciertos conocimientos y de ciertos estándares intelectuales para poder ejercer. Gracias, Carlos. Carolina, en una frase, ¿cuál crees que sea la megatendencia en la cultura de compliance? Creo que conciencia. Cada vez hay más conciencia y hay que seguir sembrando esa conciencia. Cintia. Una integración final dentro del modelo operativo de una organización. Uno no se sorprende de ver un CFO en el organigrama o alguien como el director de servicios generales. La tendencia es que dejemos de sorprendernos. Es más, la sorpresa sería no encontrar un oficial de cumplimiento dentro de un organigrama. Una integración final. Gracias. Daniela. Gabriel, ya comprobaste que no le puedes pedir a un abogado una palabra y ni siquiera una frase. Muy difícil. Pero yo creo que la sociedad tolera cada vez menos
las conductas que son éticamente cuestionables. Ya no es suficiente que sean acordes a la ley, sino que ya la exigencia va más allá del mero cumplimiento con la ley. Y esto hace que pues, compliance haya llegado para quedarse. Gracias. Alejandro. Compliance empezó implementándose y llevándose a cabo por abogados dentro del jurídico. Después compliance se separó del jurídico y hoy compliance es más grande que el jurídico. Los recursos que se utilizan para hacer compliance son más grandes que el jurídico. Iba a cerrar con la misma frase que cerró Dani de que compliance llegó para quedarse y la ratifico. Compliance llegó para quedarse. Gracias. Gracias. Carlos Mantilla. Gracias. Coincido, llegó para quedarse, pero creo que estamos, nuevamente hay que tener una diferenciación entre las empresas grandes y las que tienen un mercado internacional o inversión extranjera o que están abiertas a bolsas de valores, que tienen la capacidad para hacerlo y que son las que deben liderar esto y mostrar que no es solo un checklist, sino un verdadero beneficio y una generación de valor para las empresas, tener todo esto al día, de manera que eso se pueda ir estandarizando un poco más e ir implementando poco a poco en las empresas más pequeñas. Es decir, tendríamos que tener algo muy robusto para las más grandes que lo puedan financiar, digámoslo así, o que noten sus beneficios y que se vaya, digamos, permeando la capa o el tejido empresarial hacia las más pequeñas con unas normas un poquito menos robustas de pronto. Me parece interesantísimo todo lo que las posiciones que nos han ofrecido. Con esto le regreso la palabra a Juan, pidiéndole también que él nos hable un poco sobre la megatendencia que él ve en la cultura de compliance en Latinoamérica. Gracias, Gabriel. Primero quisiera dar las gracias a todos. Creo que hay, en mi opinión, 3 temas que me llaman particularmente la atención y que quizás no había visto de la misma manera. Lo primero es entender que digamos, el compliance o el cumplimiento no se manda solo, sino que obedece a una normativa. Es decir, en ocasiones creemos que las áreas de cumplimiento se están inventando las razones de cumplimiento, pero en realidad lo que están es aplicando la normativa. Ya esa conclusión que se planteó me parece muy importante. Segundo, que se plantea y me parece muy valioso y creo que es un tema bien interesante de discusión, si el compliance se va a volver un factor detractor de no quiero estar en una empresa que tenga excesivo cultura de compliance, o al contrario, como lo planteaba Cintia, yo solo estoy dispuesto a trabajar en un lugar donde haya un compliance y esté protegido. Entonces, que se pueda volver, y esto ya me parece una mega tendencia, que se pueda volver el tema del cumplimiento y de la legalidad de una organización parte de la propuesta oral empleada. Y eso me parece un concepto que yo no había visto así, me parece que lo plantean de una manera muy interesante. Con la preocupación que quedo, después te paso, Gabriel, para las conclusiones antes del cierre, es, si bien estamos diciendo que el compliance llegó para quedarse, sigo considerando que está muy lejos la paridad en el compliance. La paridad entre países, la paridad entre industrias, la paridad inclusive de una empresa local versus una empresa multinacional que tenga que estar sujeta a numerosos regímenes respecto de países en los cuales no opera. Simplemente, por ejemplo, que cotice en una bolsa o porque tenga una filial o una operación aún parcial en otros países. Entonces, me preocupa, me parece muy interesante lo que están planteando como una defensa emocional, a decir, el compliance no está inventando cosas, lo que está es aplicando lo que hay. Eso es lo primero. Segundo, esta incorporación del compliance a la propuesta de hora de empleado me parece muy interesante y me parece que sí puede marcar una tendencia a futuro porque protege al empleado o también lo distingue de aquella persona que no le interese y que quiera vivir en un mundo que cuando ya decimos, producto de la primera conclusión, desregulado, casi que se vuelve un mundo ilegal, porque una empresa que no cumpla, pues entonces finalmente está en algún marco o en alguna frontera de ilegalidad. Y sí quedo con la preocupación que creo que no está resuelta ni por los panelistas ni por el mundo, de una integración que se ve más clara en la Comunidad Europea, como lo comentaron Carlos y Carolina, que se ve más clara en los Estados Unidos respecto a las empresas que operan en Estados Unidos con FCPA,
en general, con las normas propias de la operación fuera de los Estados Unidos de América. Entonces me quedo con esas 3 conclusiones. Te doy la palabra, Gabriel, para que cerremos esta sesión muy interesante de Ágora. Gracias, Juan, y les agradezco a todos. La verdad es que podremos seguir varias horas. Yo me voy con 3 conclusiones, Juan, que, como tú dices, han sido muy influidas por la conversación que hemos tenido aquí. Siempre me llevo mucho. Mi primera conclusión, y es más una reflexión, es el tema de la responsabilidad de los funcionarios. En México y en otros países cada vez vemos más el regulador entender y las empresas también entender que cuando le invocas o le impones responsabilidad a un funcionario, las cosas se hacen de forma muy distintas y esta puede ser una responsabilidad hasta penal que hemos visto en los sistemas de anticorrupción de distintos países y que fue lo que se intentó hacer en México. Entonces, es una reflexión que yo me llevo. Muy distinto cómo se ve en una sala de consejo analizar un posible tema de corrupción cuando los funcionarios, los consejeros tienen responsabilidad patrimonial o hasta penal. Esa es mi primera conclusión. Y coincido con Carlos Mantilla que en un mundo ideal no sería el caso. En el deber ser no sería el caso, pero somos seres imperfectos. Mi segunda conclusión es sobre la política de compliance de las empresas, que me llevo muy buenos comentarios de parte de los colegas que están en empresa, como Cintia y Alejandro, que la política de compliance tiene que ser un documento que se aplique en verdad, que sea un documento vivo, que la gente en realidad conozca y que puedas, en el caso de una investigación, contingencia, desastre o periodicazo, puedas apuntar a que había un sistema verdadero de compliance y no era solamente un papel. Y ahí me llama la atención la frase de la perfección es el enemigo del progreso. Hay veces que como abogados queremos tener un documento perfecto. Es algo a que aspirar, pero tal vez nunca vamos a llegar a la perfección, pero vamos a llegar a un sistema y una política de compliance que pueda ser reconocida por los reguladores como una política suficiente que en realidad fue implementada. Y el tercer punto con el que me voy es que la palabra compliance y la cultura de compliance en las empresas cada vez se hace más fuerte y también más amplio. Es decir, el alcance del compliance ha cambiado mucho durante mi carrera. Antes hablábamos más que nada sobre política anticorrupción y política de regulación financiera, antilavado de dinero. Ahora dentro del compliance estamos hablando de medio ambiente, de equidad de género, de temas de sociales y de comunidades y de otros temas que están saliendo a la luz alrededor del mundo como parte del alcance de una cultura de compliance. Y esto nos da para otro podcast, pero se me hace interesante y fascinante cómo cada vez le echamos más a las responsabilidades de un funcionario de compliance de empresa. Con eso me voy. Muy bien, pues a todos muchísimas gracias. Una conversación rica, una conversación que además permite que quienes no estén familiarizados con el tema empiecen a entenderlo. Si lo traemos ahora es porque es un tema que afecta a las personas, afecta el comportamiento. Lo hemos visto alrededor del diálogo empresarial, pero esto también, por supuesto, ocurre alrededor del diálogo social, del diálogo cultural. Y creo que como empezó Carlos Betancourt su primera intervención, este tema de compliance casi se volvió intraducible. A veces tratamos de decir cumplimiento, a veces tratamos de hacer algunos sinónimos, pero eso no esos anglicismos o galicismos que terminan abarcando una práctica que sin duda es parte de la práctica del futuro y que esperemos que sirva para crear mayor libertad, porque al final el cumplimiento de un marco normativo debe generar, por lo menos según decía Rousseau, una mayor libertad en los individuos que viven dentro de ese ecosistema.
Muchas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo, por estar acompañándonos en este capítulo, en este episodio de Ágora. Como siempre en Ágora tomamos una foto al final del episodio, entonces les pido que pongan su cara más alegre y sonriente que puedan tener para mostrar el lado amable del compliance y que la gente quede muy entusiasmada. Entonces tomamos una foto. Listo, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esto lo estaremos transmitiendo como siempre pues en vivo y quedará en las bibliotecas de YouTube y en las bibliotecas de LinkedIn y Spotify para que lo puedan ver. Muchas gracias a todos y gracias por su compañía.